introducción a este segmento que es de neurología es la alteración del estado de conciencia, la exploración neurológica que tiene que ser ordenada, por supuesto, y el síndrome confusional agudo, que seguro lo han escuchado como encefalopatía aguda, que es un trastorno que da en los pacientes con sepsis, es lo que más van a ver ustedes, ¿no? Bueno, ¿cómo definimos conciencia? Como la capacidad que tiene un individuo de darse cuenta de sí mismo y de todo lo que lo rodea, ¿ya? Es dinámico, es una condición que la persona además tiene la percepción del tiempo, o sea, no solamente es estar consciente de quién eres y lo que te rodea, sino en qué tiempo estás también, ¿no? Si usted está alerta, significa que está despierto, ¿cierto? Y si el componente cualitativo de tu conciencia es normal, entonces también le vienen los lúcidos. Neurológicamente, entonces, la lucidez es conservar el juicio de la realidad. Eso está descrito en todos los libros, no hay mucho que decir ahí. Es el proceso fisiológico en el que el individuo mantiene un estado de alerta y en pleno conocimiento de sí mismo y de su entorno. Básicamente es eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tiene que ver con la corteza cerebral, que interaccionan varias vías, que ahorita las vamos a ver. Hay un grupo de estudiosos en el tema de la conciencia que han sido por años, Posner y Bloom, donde ellos manifiestan en sus predicciones desde el punto de vista clínico-funcional como dos componentes esenciales de la conciencia: la vigilia o el fenómeno del despertar y el contenido de la conciencia. Son dos cosas que ustedes tienen que saber cuando hablan del estado de conciencia. O sea, olvídense de ese término que ya lo han escuchado seguro, trastorno del sensorio. ¿Han escuchado eso? Sí. Pero eso no está correcto. O sea, tienen que decir trastorno del estado de conciencia. Y ahí estás hablando de dos cosas: del contenido de la conciencia y del estado de vigilia o fenómeno del despertar. O sea, una persona puede estar despierta, y seguro han visto pacientes en sus visitas médicas que están postrados, que abren los ojos, pero no están conectados con el entorno. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Ahora, es lo que dice ahí: el contenido de la conciencia es porque las funciones mentales superiores están intactas. Entonces, el paciente va a estar con un adecuado contenido de la conciencia. Y el otro fenómeno es el del despertar, estado de vigilia, donde el paciente está despierto, está alerta, está en vigilia, se dice. Ambos le suman la evaluación de la conciencia, ¿ya? Entonces, bueno, es la integración de la corteza, prácticamente, ¿ya? Esto se guía, esta integración, de un sistema que viene a ser como si fuese un interruptor. El sistema on-off le llaman, donde el sistema reticular activador ascendente es la vedette de este momento, ¿no? O sea, es el encargado de funcionar, que te apagas o te prendes, te apagas o te prendes. Y lo vamos a ver acá. Este es el sistema, ¿no? Acá está, hay otros que le dicen el SARA. La cosa es que te acuerdes el nombre, ¿no? Sistema reticular activador ascendente. Este interacciona con el cerebro basal anterior, el hipotálamo, el tálamo, y hay vías que llegan al sistema y de este salen otras vías, o sea, las que llegan aferentes, las que salen las aferentes. Bueno, esto es prácticamente más de lo mismo. Las diferentes vías neurotransmisoras son las colinérgicas y glutaminérgicas por un lado, las adrenérgicas por otro, las serotoninérgicas y dopaminérgicas por otro lado, y las histaminérgicas. Cada una tiene su zona en la corteza cerebral, entonces entre ellas van a interaccionar, ¿ya? Bueno, estas vías, como les dije, funcionan como un interruptor a través del sistema reticular activador ascendente, que funciona como un on-off, como le llaman, ¿no? Y esto es más de lo mismo. Ok. Hay la relación entre los dos componentes de la conciencia. Por si acaso, estas diapositivas se las vamos a pasar, ¿no? ¿Se las pasan siempre? O sí. Bueno, yo se las voy a dar igual. Así que no se preocupen de estar anotando para que avancemos un poquito más rápido, porque el tiempo es corto. Entonces, la relación entre los dos componentes sigue un orden jerárquico, pero no recíproco. Por ejemplo, el contenido de la conciencia se puede dar en estado de vigilia, adecuadamente, pero lo contrario no sucede. Una persona, como les dije, que está en vigilia, sus ojos están abiertos,
abiertos, pero no están conectados con el medio. Entonces puede haber vigilia, pero en ausencia del contenido de la conciencia, y eso se llama estado vegetativo. ¿Ya? Y ahora vamos a ver los criterios de eso. Bueno, cuando hablamos de alteraciones en la conciencia, hablamos de los trastornos agudos y los crónicos. A veces confundimos y vemos un paciente que habla de incoherencias, pero no sabemos si ese es su estado basal. De repente ya ese paciente ya era así. O sea, ya tenía un deterioro cognitivo mayor, que es el nombre actual que le dan a la demencia. Porque la familia de los adultos mayores no les gusta que le digan que está demente, porque es un término un poco crudo, ¿no? Entonces se dice deterioro cognitivo mayor. ¿Ya? También tenemos la hipersomnia, estados psiquiátricos como la bulia, el mutismo cinético, bueno, y también los estados que seguro lo han escuchado sus autores, estado de mínima conciencia, estado vegetativo y la famosa muerte cerebral, ¿no? Que es todo un tema siempre de controversia y por eso existen siempre consensos para que haya criterios para cuando hablamos de muerte cerebral y sea una persona capaz de donar un órgano. Solo con el papel en mano en nuestro país tenemos que saber que funciona así. Tiene que haber un acta firmada, ahí van a ver el checklist que vamos a poner ahí, pero si no está ese acta que diga que este paciente tiene muerte cerebral, no puede donar órganos, por más que lo quisiera, ¿no? Entonces, ese es el tema. Luego, lo otro es en las causas agudas, que son las que más conocen ustedes, el famoso delirium. ¿Cómo se llama el delirium? Su sinónimo. Síndrome confusional agudo. Ese es el famoso delirio. O delirio también llamado. La obnubilación es otro estado agudo. La somnolencia también, el sopor y el coma, ¿no? Okay. Entonces, las alteraciones agudas vemos que sin alteración del estado de vigilia tenemos a la confusión. Es un paciente que tiene cierta torpeza intelectual, habla incoherencias y tiene imposibilidad de apreciar exactamente las sensaciones que recibe del medio, ¿no? La obnubilación, ya hay una alteración del estado de vigilia. En este caso, en el anterior, no hay alteración. El paciente está confuso, pero no está alterado su estado de vigilia, todavía está despierto, abre los ojos y todo. Acá no, acá ya está con tendencia al sueño, ¿no? La obnubilación está orientada en lugar y tiempo y tiene una dificultad para seguirte la hilación del diálogo. Y hay una latencia en la respuesta un poco más prolongada, ¿no? Como que se demora en responder. La somnolencia ya es como que algo mucho más evidente, simplemente está dormido prácticamente el paciente y por ahí está bostezando a cada rato, tú tratas de despertarlo y otra vez entra el sueño, ¿no? Ese es el tema. El sopor no es posible mantenerlo alerta. Acá definitivamente no. Solo ante un estímulo verbal o doloroso se logra una fugaz vigilia, pero cesa ese estímulo y otra vez vuelve a su estado basal, ¿no? No se confundan estupor en inglés con este estupor. Por eso le he puesto un asterisco, porque lo van a leer, ¿no? Este es estupor con este y este es ES, ya, estupor. El estupor, como asterisco, es una condición en la que el paciente está despierto, es más vinculado a términos psiquiátricos, ya con esquizofrenia, ese tipo de pacientes. ¿Y cómo se manifiesta? Porque tiende a describirse en este tipo de estupor, se describe la rigidez seria, que es cuando tú le mueves la extremidad al paciente y se queda en esa posición. O sea, se la levantas y en teoría va a caer encima de su cabeza por gravedad, pero no, se queda ahí. ¿Ya? Entonces, ese es un estado donde se ve en las emergencias psiquiátricas. ¿Ya? Existe el estupor catatónico y el maníaco. El catatónico es un tipo de esquizofrenia y el maníaco se encuentra en la enfermedad bipolar. ¿Ya? Entonces, volvamos a lo que es el sopor. El sopor tiene la severidad, su nombre lo dice, es definida por magnitud del estímulo para lograr un despertar fugaz. Evitar catalogarlo como superficial, medio profundo, no hay que evitar eso porque es muy subjetivo y poco preciso prácticamente. Es mejor describir simplemente la maniobra que le has realizado y la respuesta que te ha otorgado el paciente en sopor. Que tú dices paciente soporoso, han escuchado eso también. Las maniobras van desde hablarle en voz alta, sacudirlo de los hombros y aplicarle estímulos dolorosos. ¿Qué estímulos han visto que hacen sus médicos?
¿O ustedes? El de las tetillas, ¿ya? Pero hay otro que es en el ángulo, como lo vamos a ver acá. La maniobra de Foix, como le quieran decir. Esta maniobra consiste en comprimir con tus dedos cordiales la zona del ángulo alto de la mandíbula, fuerte, ¿no? En el sopor, esta respuesta del paciente va desde un transitorio despertar hasta y puede articular alguna palabra hasta reacción de evitación, ¿no? Como que, o una defensa, una mueca de dolor al realizar esta maniobra también. Y esto también nos sirve para poner en evidencia una parálisis facial inferior ipsilateral, ¿ya? Ahí vemos cómo las formas como puedes tratar a un paciente soporoso, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a evaluar el compromiso de la conciencia? O sea, ¿qué vamos a ver? ¿La lesión es focal, estructural, o sea, cerebral, o es difusa, tóxico-metabólica? O sea, por una intoxicación, o por un tema de hiperglicemia, hipoglicemia, o sea, los trastornos endocrinológicos agudos también nos pueden dar, o los trastornos ácido-base, los trastornos de trastornos electrolíticos también nos pueden dar este tipo de alteración de la conciencia. Entonces, cualquier proceso que afecte de forma significativa a los hemisferios cerebrales o a las estructuras subcorticales pueden determinar alteraciones nerviosas, ¿ya? La causa más frecuente, bueno, el TEC, un traumatismo encefalocraniano, un ACV o la encefalopatía hipóxico-isquémica post-FP, que seguro han visto también pacientes así que entran en paro, se demoran en sacarlos del paro 15 minutos, pero salen, solo que salen ya con alguna alteración, ¿no? Ahí, eso se llama encefalopatía anóxica, isquémica o hipóxico-isquémica. Sobredosis de drogas, tumores encefálicos e infecciones del sistema nervioso central. Esquemáticamente la dividen en dos grandes grupos: las injurias primarias del sistema nervioso central y las secundarias, ¿no? Que son todas estas. Ni se las memoricen, pero sí léanlas rápido, ¿no? Las primarias evidentemente son las que afectan al cerebro primariamente, ¿no? Ya pueden ser bilaterales, unilaterales o de todo el tronco también. Y las secundarias, como ustedes han visto, las tóxicas, las metabólicas y las endocrinas, ¿no? Todas ellas son las secundarias, y eso, el estado en que se afecte el sistema nervioso, pues va a tener que ver con lo que lo está causando. Lo primero es definir si estamos frente a un sopor o estamos a un coma causado por una lesión estructural del sistema nervioso, o estamos ante una alteración tóxico-metabólica. Si sospechamos de una lesión estructural, ya nos preguntamos, ¿será supratentorial o será infratentorial? ¿Se acuerdan de la palabra tentorial? ¿De qué viene eso? ¿De dónde venía ese término de tentorial? Anatómicamente hablando. ¿Sí? ¿Alguien dijo acá? Sí, el tienda del cerebelo, la tienda del cerebelo, que le llaman, es como una carpa que está por encima del cerebelo, ¿no? Todo lo que está por encima de la carpa se llama supratentorial, lo que está por debajo infratentorial. Bueno, entonces hay que tener un orden en el examen neurológico, tenemos que tener una sistematización, como dice ahí. Primero vamos a hablar del compromiso cuantitativo de la conciencia y la actividad motora. Entonces, el sopor profundo, que ya hemos visto que lo vamos a hacer con la maniobra de Foix, hace que el enfermo esboce una actitud de defensa frente al acto, es decir, al estímulo, ¿no? O sea, frente al estímulo, el paciente va a dar una respuesta, y a esa respuesta se le llama acto. Aquí evaluamos entonces la asimetría neurológica. Por ejemplo, un paciente que puede hacer una mueca de dolor con el lado izquierdo de su cara y mover las extremidades superiores e inferiores de ese mismo lado, digamos, con una intencionalidad defensiva ante el dolor que tú le estás provocando. Esto hace, este hecho implica que hay una hemiplegia derecha, ¿no? Y con alta probabilidad se encontrará una lesión focal del sistema nervioso central, contralateral, ¿no? El estado de coma también, ya, la definición de coma. ¿Cómo definimos coma? Es la ausencia de estos actos. O sea, tú ya le hiciste la maniobra que le produces el dolor, pero el paciente no produce absolutamente nada. O sea, es la ausencia de actos, en otras palabras. No hay respuesta.
El estímulo nociceptivo no es capaz de generar ninguna respuesta motora ni de intencionalidad, o sea, actos, pero no excluye tampoco que existan movimientos reflejos organizados del tronco encefálico. Los actos son respuestas estructuradas del cerebro y que nos traducen una intención. Mientras no haya acto, entonces podemos decir que está en un estado de coma el paciente. Una coma con sinergia flexora o rigidez de decorticación, o puede ser una sinergia extensora o rigidez de descerebración, que la vemos acá, que seguro también la han visto. Eso ya es recontra conocido. La evaluación del paciente en coma, entonces, el estado de coma involucra el concepto de deterioro rostro-caudal, y eso es una palabra que la van a leer siempre en los libros. Rostro-caudal significa de arriba hacia abajo. El daño inicia acá, a nivel de los hemisferios, y va descendiendo, mesencéfalo, protuberancia, o sea, rostro-caudal, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchan rostral, se refiere que está más arriba la lesión, y caudal como que más abajo, ¿no? Entonces, a medida que se intensifica este daño, se van a ir produciendo respuestas a nivel respiratorio, y ahora van a ver cómo se usa. Ya lo han escuchado y lo han leído, los tipos de respiración, hasta que entra ya en pánico. Y también otra característica es el sistema nervioso vegetativo, que se caracteriza por inestabilidad hemodinámica, o sea, la frecuencia cardíaca, la presión comienza a producirse diaforesis, sudoración excesiva, regulación de la temperatura, etc., ¿no? Hay alteración a todo ese nivel. Y bueno, esta es la escala de coma de Glasgow, que ustedes ya la conocen, ¿no? ¿Cuál es el puntaje mínimo de la escala de Glasgow? ¿Es 0? No. Menos de 5. Es 3, lo mínimo, no se olviden de eso. Lo mínimo es 3, lo máximo es 15, ¿no? Es de años, toda la vida nos han enseñado esta escala y hasta ahora se utiliza, así que apréndansela. Esta es una forma de verla, ¿no? La apertura ocular, bueno, le llamas al paciente por su nombre, a él le indicas si lo ves obviamente con los ojos abiertos, le pondrás de frente 4 puntos. Le llamas al llamado y abre los ojos 3 puntos, ante estímulo doloroso 2 y no hay respuesta 1. Entonces está fácil, ¿no? Igual, la parte verbal, tú le dices en qué año estamos, te lanza un número que no es, entonces ya ahí 5 no le vas a poner. Igual, te da una respuesta de año, pero otro año, ahí le pones 4. Si te dice, tú le dices qué año estamos y te dice mamá, madre, entonces te está diciendo otra cosa, 3 puntos. Si no te dice nada, pero te hace un sonido, le pones 2 puntos, y no te dice nada, 0, o sea, 1 punto. Y finalmente la parte motora también, ¿no? A ver, mueve los dedos, 6 puntos. Que te obedece órdenes, te localiza, perdón, el dolor, 5 puntos. Que retira el dolor, 4 puntos. Decorticación, una flexión patológica y una extensión patológica de cerebración, ¿no? Y ahí están todos los puntos. No es nada complicado, seguro les viene alguna pregunta de eso, ¿no? Vas contándole de a poco cuánto es. En eso no creo que se equivoquen. La evaluación pupilar es otra parte que tienen que evaluar, otra característica que también está sistematizada, ¿no? Ya hemos comenzado con Glasgow, después vienen las pupilas, y cada una tiene su patología, de dónde está la lesión, ¿no? Como vemos acá, a nivel diencéfalo, las pupilas están pequeñas, mióticas, pero están reactivas, ¿ya? Las metabólicas, si el daño es metabólico, van a estar mióticas, pero también van a estar reactivas. Si son midriáticas y reactivas, entonces la lesión, ¿dónde está? En el mesencéfalo. Si son midriáticas, a eso le llaman atetosis pupilar, icus también le llaman, donde la lesión está a nivel del tectum. Si hay compresión del tercer par craneal, van a estar midriáticas y reactivas, depende de qué lado de la lesión esté, ¿no? O sea, va a haber una anisocoria, en otras palabras.
Y las pupilas de una lesión continua, o sea, del puente, van a ser puntiformes, pero van a ser reactivas. También vamos a evaluar la mirada del reflejo óculo-cefálico. Otra característica. Lo normal, y seguro lo han leído y lo recuerdan de anatomía, es el famoso los ojos de muñeca. Cuando tú mueves a un lado a nivel horizontal hacia la derecha, tus ojos se van hacia la izquierda y lo contrario. Si mueves hacia arriba la cabeza, tus ojos se van para abajo y lo contrario. Pero ¿qué sucede cuando hay una alteración? ¿No? Acá lo vamos a ver mejor. Esto es lo normal, ¿no? El tronco ahí está intacto. Pero cuando hay una lesión rostral y caudal, cada una va a tener su alteración. Por ejemplo, acá ya vemos que tú volteaste a la derecha y solo el ojo izquierdo es el que se movió y el derecho no. Igual, lo mismo sucede con el otro lado. Pero no va a alterarse la de la mirada vertical. Esto no se altera, pero ya hay una lesión rostral. La caudal, que ya es de tronco prácticamente, acá sí es el famoso ojos de muñeca. Ya, ahí no se mueve, pero nada de nada. ¿Ya? Entonces ya ahí la lesión es de tronco de todas maneras. Volvemos a lo de rostral caudal. Lo más patológico, lo más dramático es cuando la lesión va bajando más hacia caudal y ya prácticamente el paciente entra en paro en cualquier momento, ¿no? El reflejo óculo-vestibular es el que también conocen todos, el de la instilación del agua caliente y fría, ¿no? Cuando es fría, la mirada se va hacia el mismo lado. Si es caliente, se va al otro lado. Le instilan agua. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, en el paciente comatoso habría que irrigarle el CAE, el conducto auditivo externo, con agua a 4 grados centígrados, usar el máximo estímulo para buscar la mínima respuesta y no se debe emplear agua caliente de más de 44 grados. Es lo que recomiendo. 30 grados es frío para un examen funcional del octavo par craneal, nervio craneal, en un paciente despierto, y 17 grados para el diagnóstico de parálisis vestibular. O sea, eso ya está descrito en todo el libro, ¿no? En la parte del tronco intacto, o sea, esto es lo normal, en otras palabras. Lo normal es que tú instiles agua fría y la mirada se va hacia ese mismo lado, pero si haces lo inverso, si le instilas agua caliente, pasa lo inverso. Este es del tronco. Y cuando la lesión ya está en tronco, o sea, más caudal, entonces va a suceder todo lo contrario, ¿no? La desviación tónica de un solo ojo indica lesión del fascículo longitudinal medial, que es una lesión intrínseca ya del tronco, y la ausencia absoluta de respuesta indica daño masivo de todo el tallo encefálico. El patrón respiratorio, que ya lo conocen ustedes, Cheyne-Stokes, hiperventilación neurógena central, apnéustica, el boqueo en salvas, o sea, la respiración boqueante, que seguro la han visto antes que un paciente fallezca, y la táxica de Biot, que ya es premuerte, ¿no? Igual, lo mismo que les dije al inicio, rostro caudal. Como han visto, va avanzando hasta que ya fallece el paciente, ¿no? Esta es la forma como se van presentando los famosos patrones respiratorios y dónde está la lesión, ¿no? En el diencéfalo, está en el tallo, en qué parte está en la protuberancia o ya está entrando en paro el paciente y por eso está boqueando. Y bueno, ya la táxica de Biot es cuando ya es como que ya está muerta prácticamente. Por si acaso, la de Cheyne-Stokes no solamente se ve en lesión de diencéfalo, también se ve en encefalopatías metabólicas, en los adultos mayores se puede observar esa respiración y en las grandes altitudes cuando los pacientes acuden, ¿no? Sí, de esta puede venir una pregunta. Este es el resumen. El resumen en cuadrito para que más o menos se oriente, ¿ya? Pero eso es básicamente lo que resume toda esta primera parte, ¿ya? El coma, como dijimos hace un rato, es la ausencia total de vigilia y de contenido de la conciencia en forma persistente, ¿ya?
más de 1 hora para diferenciarlo de otros estados transitorios como el síncope, por ejemplo, ¿ya? Aquel estado en que existe pérdida de la relación y conciencia de sí mismo sumado con la ausencia del fenómeno despertar, claro, lo que dijimos al inicio, ¿no? Ambos son contenido de la conciencia y el fenómeno despertar es estado de conciencia adecuado. Pero como en el coma se pierden ambos, ya ustedes saben determinar. En el delirium debe ser considerado como un síndrome clínico intermedio, porque o te vas hacia un lado del espectro o te vas hacia el otro. O sea, estás en el limbo, cuando estás en el limbo. El coma es un estado transicional que puede evolucionar hacia la mejoría de la conciencia o hacia el estado o se va hacia el estado vegetativo o el de mínima conciencia o de muerte cerebral. La duración del coma se limita generalmente a un periodo entre 2 o 4 semanas, más o menos. Y entre el 1 y el 14% de estos pacientes van a evolucionar al estado vegetativo según Bloom. Ese es el concepto actual. El de 1972, que está en todos los libros, era el que vimos, ¿no? El actual es toda condición de vigilia, pero sin contenido de la conciencia. Eso es el estado vegetativo, ¿ya? O sea, los famosos pacientes que están postrados crónicos en el hospital o en la UCI, que sí abren los ojos todos los días, pero no están conectados con el medio, ¿ya? Y ahí están los criterios, que ya los van a revisar ustedes, ¿no? Pero lo que sí tienen que recordar es que hasta el mes se denomina estado vegetativo persistente, 3 meses anoxia y más, 12 meses o más, que ya le llaman traumatismo, es el estado vegetativo permanente. O sea, ya no hay más que hacer ahí, ¿no? En otras palabras, el tiempo es lo que importa, ¿no? El tiempo es el que va a definir eso. El estado de mínima conciencia también le dieron su diagnóstico según criterios, ¿no? Que ya lo ven acá, pero básicamente es la condición en la que hay una mínima conciencia, ¿ya? Pero demostrable del entorno o de uno mismo. O sea, por ejemplo, hay pacientes que han tenido encefalopatía hipoxisquémica post cirugías. Salen de la cirugía y entran en paro, le hacen RCT, lo sacan, ya comienzan a tener un daño neurológico, entonces quedan como encefalopatía hipoxisquémica. Y en estos pacientes, por ahí te hacen caso cuando les dices abre la boca, pero de ahí ya no hacen otra interacción contigo. Colaboran como que en algo y tú crees que puede ser que evolucione mejor, como puede ser que se quede así toda la vida y pase de repente a un estado vegetativo en algún momento. Estás también ahí, pero mientras se cumpla esto, por ejemplo, te dice seguimiento visual sostenido. O sea, tú le hablas y como que te dirige la mirada, pero no te habla. Movimientos rígidos a estímulos externos también, respuesta emocional congruente, pueden llorar, sí, ante un estímulo, pueden reírse incluso, sonreír, pueden emitir alguna palabra comprensible pero no tanto, o frases muy breves, uso no reflexivo de objetos y reacciones a comandos simples aunque inconsistentes, ¿no? Por lo que les decía, abre la boca. Y también hay una escala para eso, que es esta, la escala CRS, que tiene ciertos grados, ¿no? Pero ya ustedes eso lo leerán después, no hay mucho que... Eso más lo utilizan en la UCI, no es tanto del día a día. Y muerte cerebral, según la ley que está en nuestro país, es el cese irreversible de la función encefálica. Cese irreversible de la función cardiorrespiratoria. La muerte encefálica entonces se define como el cese irreversible de las funciones del tronco y de la corteza cerebral. Mediante protocolos médicos específicos que reconocen a la muerte, pueden ser certificadas por la constatación de 3 médicos, que tiene que incluir un neurólogo o un neurocirujano, el médico tratante, y puede ser el director del hospital o un jefe institucional oficial también del mismo hospital. Son 3 personas que en nuestra ley lo ponen de esta manera, porque en otros países ponen que sean 2 médicos, que sea un intensivista o un neurólogo y otro médico.
cualquier otro médico, pero que conozca al paciente, obviamente, ¿no? Pero nuestra ley dice que tiene que ser tres personas, ¿no? 3 médicos. Y el acta debe de incluir fecha, hora, hallazgos, ¿no? Metodología y firmas que han utilizado para llegar a este diagnóstico de muerte encefálica. Y como dice acá, este protocolo está en uso en todos los hospitales públicos y privados de todo nuestro país y es indispensable para la certificación legal de muerte encefálica, una condición necesaria para la donación de órganos o del retiro ético del soporte vital, ¿no? Bueno, este es el resumen. Estos son los criterios, antes que me olvide. Los que fueron en el 2023 han sido rehechos, ¿no? Y estos son coma con causa estructural conocida, evidenciada por una tomografía, una resonancia, pero que sea irreversible. Ausencia de reflejos de tronco encefálico, los que ustedes ya conocen, pupilas, el reflejo corneal, óvulos cefálicos, óvulo vestibular, todos los reflejos a estímulos dolorosos. Apnea confirmada, con una presión parcial de CO2 mayor a 60 milímetros de mercurio, sin respiración espontánea durante al menos 5 minutos, como dice ahí. Examinadores varios y prerequisitos verificados que ya hemos mencionado de los médicos. Y, obviamente, tienen que descartar otras patologías que podrían darnos algo parecido, como puede ser hipotermia, sedantes, intoxicación con sedantes, disfunción metabólica de otra etiología y bloqueo neuromuscular, ¿no? Periodo de observación no es necesario si se usan las pruebas auxiliares que ya se mencionado. Si solo se realiza exploración clínica, se requiere la repetición de un mínimo de 1 hora para los mayores de 6 años y puede ser mucho más extenso. En el área de pediatría sí hay poco consenso. Esto es internacional, pero en nuestro país en realidad está todavía esa parte no está tan... Siempre hay controversias ahí, en la parte de neonatos, sobre todo neonato, pediatría, hay un tema controversial siempre, ¿ya? Bueno, estos son los criterios que estamos mencionando, son los que más amplios. Y bueno, lo que tiene que haber en resumen para la muerte cerebral es lo que dice ahí. Esos son todos los pasos, ¿no? Coma estructural y demostrado, ausencia de reflejo del tronco encefálico, prueba del apnea confirmada, las firmas y certificado de los 3 médicos de nuestro país y documentación completa del acta oficial, ¿no? Con eso decimos muerte cerebral. Y las pruebas auxiliares que se pueden realizar son la angiografía cerebral, la mamografía, el Doppler transcranial, pero no son indispensables. O sea, si ya se hizo la parte clínica, no es indispensable estos exámenes, por si acaso. Como dice acá, el electroencefalograma en el 2023 ya lo han dicho a nivel internacional, ya no es aceptado como una prueba confirmatoria principal del tronco encefálico. Hay que hacer otras pruebas. Ok, ya el diagnóstico diferencial, lo que decía al inicio, el mutismo cinético es un estado de alerta parcial o completo en el cual el sujeto permanece inmóvil, sin emitir ningún lenguaje, fundamentalmente cuando no se estimula, pero puede pensar y formarse impresiones acerca de cosas, sí. Las causas principales de este mutismo cinético son la hidrocefalia comunicante y las lesiones localizadas en el lóbulo frontal y de los núcleos talámicos mediales. Seguro han escuchado el síndrome del lóbulo frontal. Ahí van a encontrar mutismo cinético. La catatonia o coma psicógeno es más psiquiátrico, es un tema más psiquiátrico, parte de la esquizofrenia, ¿no? El síndrome de cautiverio o de estado de enclaustramiento también, ¿no? El individuo está despierto, conserva movimientos oculares voluntarios en dirección vertical y la elevación de los párpados, por ejemplo, pupilas están reactivas, pero carece de medios para emitir palabras, para realizar movimientos voluntarios de la cara, de la faringe, de extremidades para indicar que está despierto, ¿ya? Las principales causas de este síndrome de cautiverio o de enclaustramiento son las neuropatías motoras graves, hemorragias o infartos cerebrales que están sobre todo en la región de la protuberancia. Y el estado de abulia es más que nada una lentitud, ¿no? Física y mental, que además de incapacidad para iniciar actividades, es una forma más leve que el mutismo cinético que hemos visto y se debe sobre todo a lesiones del lóbulo frontal. Ya, para terminar, el síndrome confusional agudo, este es llamado delirium, como
como les dije, a causa de un problema orgánico agudo, donde hay un estado de alterado de la conciencia, pero también de la atención. O sea, el paciente no te está atendiendo. Puede estar despierto, y hay varios tipos de síndrome confusional, pero puede estar muy agitado y tú crees que está hablando coherentemente contigo. No, está hablando incoherencias, y después que pasa este estado, ni se acuerda que pasó todo lo que habló y todo eso. Así que es ese momento en que tú dices, ¿estará consciente o inconsciente? No lo sabes. Puede haber trastornos vegetativos como sudoración, taquicardia, hipo o hipertensión arterial, que en ocasiones son graves, por ejemplo, el delirium tremens ocasionado por el alcoholismo, ¿no? El síndrome confusional representa una de las urgencias médicas más frecuentes que predominan en el adulto mayor. Por eso todo paciente adulto mayor, la mayoría que hace sepsis, hace síndrome confusional agudo. Eso es casi siempre, como dice ahí. Es precipitado ¿por qué? Por el uso de, miren lo que dice ahí, opioides y benzodiazepinas. Así que no le están dando a los abuelitos tramadol, no les están dando para que duerman, clonazepam, alprazolam, porque al final le vas a crear un síndrome confusional cuando se infecte, cuando esté con una infección, una ITU, por ejemplo, van a entrar rápidamente en síndrome confusional porque ya tomaba esta medicina. La fisiopatología tiene que ver con los neurotransmisores, ¿no? Que ya hemos mencionado, disminución de la acetilcolina, va a ocasionar déficit de atención y alerta, es la culpa de la acetilcolina cuando no se atiende. El aumento de dopamina le va a ocasionar alucinaciones, agitaciones, y las citoquinas proinflamatorias van a ocasionar una disfunción de la barrera hematoencefálica, y el estrés oxidativo va a ocasionar daño neuronal con alteración de la conciencia. Como les dije, existe el hiperactivo, el que está alucinando, el que grita, el que se agita, el que se quiere abarcar todo. Está el hipoactivo también, el que está letárgico, que no emite palabras, está somnoliento. Ese también es otro síndrome confusional, pero está hipoactivo. Y el mixto, que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Que según ustedes habrán visto, ¿no? Y las causas son las mismas que hemos mencionado al inicio de la charla. Drogas, toxinas, infecciones, trastornos metabólicos, trastornos cerebrales directos, injurias directas, primarias, fallo orgánico múltiple, obviamente también me va a llevar a eso, trastornos físicos como quemaduras, hipertermia, hipotermia, etc. Y las manifestaciones clínicas de este síndrome, ¿qué son? Fluctuaciones del nivel de la conciencia y de la vigilancia, sobre todo, momentos de alerta y de atención y momentos de inatención y confusión total. Alteraciones de la atención que se caracteriza por un síndrome confusional tal cual. El paciente es incapaz de focalizar, de mantener la atención sobre una determinada actividad, aunque sea muy sencilla, como enumerar los meses del año o repetir una serie de números, no lo puede hacer. En los momentos de mayor vigilia y alerta, el paciente tiene trastornos de pensamiento, habla incoherencias, no solo está desorientado en espacio y en tiempo, sino que confunde lugares y personas. Seguro he escuchado a los familiares cuando han hecho las historias clínicas, no me reconocía, ¿no? Les habrán dicho eso, ya es porque estaba en confusión, ¿no? Trastorno de percepciones, eso también es muy característico, alucinan. Dicen, he visto a una enfermera con un traje negro y no hay nadie, evidentemente, ¿no? Eso es muy frecuente en los adultos mayores y en otros pacientes, ¿no? No solo adultos mayores hacen síndrome confusional, solamente que ellos son los que más lo hacen. Por ejemplo, un paciente que ha salido de sala de operaciones y de pronto pasa una hora y comienza a hablar, no te reconoce, mamá, ya saliste de la operación, no, quién eres tú y cosas así. Entonces también, no tiene que ser una persona adulta mayor, puede ser una persona de edad adulta media y también puede ocasionarse eso, ¿no? Cambios en la conducta, ya les dije, trastornos de las funciones cognitivas, la memoria, eso también es frecuente. Dice, por lo que recuerda con dificultad acontecimientos de su pasado, ¿sí? Pero no fija la nueva información que le acaba de dar. Ni siquiera se acuerdan a veces si comieron o no comieron, nada. El lenguaje está desorganizado y las praxias están alteradas. ¿Sí saben lo que es praxia, no? ¿Qué es praxia? ¿Han escuchado de apraxia, praxia? Por ejemplo, si tú tienes sed, ¿qué es lo que haces? Tomar agua. Estás en tu casa y tienes sed. ¿Qué haces? Tomar agua. No. Todo el acto que te lleva a eso
eso para un fin determinado, eso es praxia. Apraxia es, tengo sed, pero no sé qué se hace para calmar mi sed. Y por ahí abre la puerta, ¿me entiendes? Eso es apraxia. ¿Ya? Pero eso no lo puedes determinar en el síndrome confusional. Por eso acá dice, no se cataloga como afasia, porque no te hable, ni como apraxia, porque no sigas determinada orden, digamos. Porque está confuso, ¿ya? Las alteraciones del sueño, insomnio, hipersomnia o inversiones del sueño. La típica, todos los pacientes han dormido, pero hay una que está gritando toda la noche, porque ha alterado su ritmo, ha invertido su ritmo vigilia-sueño, ¿no? Y bueno, el diagnóstico de síndrome confusional es la clínica que hemos mencionado, el examen neurológico y el CAM, que es ese score, esa escala, que ya la conocen, y que más lo utilizan las licenciadas de enfermería en la UCI, el médico de la UCI también, pero más las licenciadas, aunque no lo crean, porque ellas son las que están con el paciente las 24 horas literalmente, igual que las técnicas. En realidad cualquier persona lo puede hacer porque es una escala muy conocida y lo encuentras en cualquier aplicativo y todo, ¿no? Pero lo que sí tienen que saber es que tienen que cumplir sí o sí el número 1, el número 2, y puede que le sumes o el 3 o el 4. Pero no hay síndrome confusional agudo si no cumple el 1 y el 2 de todas maneras. Bueno, finalmente las conclusiones. Ya ustedes saben que la evaluación, entonces, como hemos visto, y el manejo inicial de estos pacientes, van a tener alteraciones del estado de conciencia de diferentes grados. Y solo está en ti ver, porque es un desafío, porque no sabes si es algo agudo o es algo ya crónico. No sabes qué le ha generado eso, tienes que rápidamente identificar la noxa para poder ver cuál es la solución, ¿no? Va a haber muchas injurias que pueden ser primarias como también pueden ser secundarias. La anamnesis es adecuada, la medicación que usó la paciente antes, estuvo en una fiesta y la drogaron, cosas así, todo eso tienen que indagar muy bien. El patrón temporal es importante también. ¿Cuánto tiempo está así el paciente? ¿Qué vino primero? ¿Qué pasó después? Todo eso es importante saber. Antecedentes familiares. La exploración neurológica tiene que ser sistematizada, ordenada, como hemos mencionado, básicamente eso. Y obviamente necesitamos de pruebas complementarias, porque no solo es la clínica, ¿no? Tenemos que saber si una droga lo vamos a encontrar en un examen de orina de repente, etc. Entonces, el pronóstico es difícil de predecir, ¿no? Porque no sabes primero si es algo preexistente, si ya está en coma, si ya está en estado vegetativo, no sabes todavía. Hasta que tengas todos los criterios, recién ahí puedes hablar de pronósticos, ¿ya? Bueno, ya, para cerrar esta preguntita, a ver si prestaron atención. A ver, tienen un minuto para decir. ¿Han llevado la encuesta, chicos, en el tiempo? Sí, ¿Cuánto nos hemos demorado? ya estamos en hora 3:32. Ya, porque me han pasado la voz ahorita que los de abajo, los de abajo están todavía no terminados. Ya, a ver, la respuesta. Dice, en un coma con ausencia de respuesta motora, pupilas puntiformes y reactivas, ausencia de reflejo óculo-cefálico y respiración apnéustica, ¿qué nivel de deterioro rostro-caudal se le da a este paciente? ¿De qué? Puente caudal. ¿Qué dicen las demás? Sí, ¿no? Sí, puente caudal. Muy bien. Han prestado atención. Ya, chicos, ya terminamos. Ya, entonces, yo tengo que bajar.